En este vídeo vamos a hablar de la glucólisis, que es parte de la fase 1 dentro de la respiración celular. Por supuesto, la glucólisis tampoco tiene por qué estar estrictamente siempre en la respiración celular, pero es interesante que tengáis en cuenta que es parte de este proceso. En este gráfico se puede ver cómo la glucólisis, es decir, el paso de glucosa a piruvatum, que ahora entraremos más en detalle, es parte de un gran proceso o de una parte del metabolismo. Todo esto que estoy poniendo en rojo, que esto sería la fase 1 de la respiración celular, la fase 2 sería el ciclo de Krebs y la fase 3, que estaría formada por la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones. Entonces, la glucólisis en las células eucariotas es parte de esta fase 1 y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Evidentemente, esto no significa que siempre que estemos haciendo glucólisis o siempre que una célula haga glucólisis vaya a hacer respiración celular, porque por ejemplo las bacterias no tienen mitocondria y no pueden hacer todo este proceso. Es importante también que sepáis que glucólisis viene de viene de glucosa y lisis es romper, es decir, voy a romper una molécula de glucosa. ¿Para qué? Para obtener piruvato. También hay libros en los que aparece como glicólisis. No pasa nada, es exactamente lo mismo. Es decir, la rotura de la glucosa para formar piruvato. Entonces, dicho esto, la glucólisis en general es una ruta catabólica lineal. Es decir, si os fijáis aquí en el dibujo, es una ruta lineal. Es decir, yo empiezo en la glucosa y no voy a dar un círculo ni voy a dar un rodeo, sino que directamente por un conjunto de 9 y 10 reacciones químicas se obtiene el piruvato. Si es catabolismo, tenéis que acordaros que lo que es una fase degradativa. Yo paso de una molécula de glucosa, que si os ponéis a contar, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 circulitos que representarán 6 carbonos, voy a pasar a 3 circulitos, es decir, de una molécula más compleja a una molécula mucho más simple, que es esencial en el catabolismo. Lo que voy a hacer es oxidar unas moléculas y a su vez voy a producir energía en forma de ATP, voy a producir poder reductor, que todo eso luego lo utilizaré para realizar un trabajo o generar energía. Y mayoritariamente recordad también que dentro de las características de las rutas catabólicas suelen ser convergentes. Entonces, este proceso de glucólisis es, como os he dicho, una ruta catabólica y lineal, es decir, en línea recta y degradativa, en la que lo que vamos a hacer es oxidar una glucosa de forma anaerobia. Os recuerdo, anaerobio, esto maravillosa cosa que tenemos en la lengua, anaerobio significa que no es aerobio, entonces no interviene el oxígeno en esta parte de la ruta. Y sirve para generar energía en forma de ATP y poder reductor en forma de NADH más H+. Esta ruta se localiza en el citoplasma de todos los seres vivos del planeta. No hay ser vivo que no tenga la glucólisis, no conocemos ninguno. Y además, también se puede encontrar o puede realizarse en el estroma de los cloroplastos, pero sobre todo en el citoplasma, es lo más importante. Y tiene dos fases, una fase que denominamos preparatoria y una fase de beneficios, separadas aquí por la línea. Es decir, que todo esto de aquí arriba, desde la glucosa hasta el gliceraldehído 3-fosfato o la dihidroxiacetona, que es esto que ponemos aquí como DHAP, todo este proceso es la fase preparatoria. ¿Y por qué lo denominamos fase preparatoria? Porque yo invierto energía en forma de ATP para producir al final mucha más energía en la fase de beneficios y poder reductor. Entonces, diferenciad muy bien esas dos fases. La fase preparatoria desde la glucosa hasta el gliceraldehído 3-fosfato o hidroxiacetona y la fase de beneficios desde el gliceraldehído 3-fosfato hasta el piruvato. Entonces, ahora ya sabéis que a mí me gusta escribir las fórmulas porque me entero mucho mejor y puedo explicar las cosas. Entonces, vamos a partir y partimos de lo que es la glucosa. Y de esta glucosa, pues yo voy a invertir, como os he dicho, en la fase preparatoria, 2 moléculas de ATP para producir al final de la ruta, voy a producir piruvato, voy a producir NADH
más H más, es decir, poder reductor, y también voy a producir 2 moléculas de ATP. ¿Vale? Esto es aquí, que normalmente las enzimas las pongo en morado, aquí hablamos de glucólisis en cuanto a todo el proceso. Si os acordáis bien la fórmula de la glucosa, a ver que he perdido ahora todo esto, es C6H12O6. Para pasar una fórmula del piruvato, que lo siento, pero nunca me acuerdo de memoria de esta fórmula, o ácido pirúvico, dependiendo del pH del medio, que serán C3O3H4. Recordad, de una molécula compleja, como es el C6H12O6, a una molécula más sencilla, es decir, un catabolismo de libro. Producimos poder reductor y producimos energía. Pero ¿qué es lo que pasa si me fijo bien en todo esto? Que no me cuadraría en el número de carbonos. Yo parto de 6 carbonos y obtengo 3. Entonces yo por cada proceso de glucólisis lo que obtengo son 2 piruvatos. Y si obtengo 2 piruvatos también voy a obtener 2 NADH más 2 H más y no 2 ATPs, sino que voy a producir 4 ATPs. Pero como en la fase inicial del ciclo yo, en la fase preparatoria, gasto 2 ATPs, realmente aquí lo que se producen son, y voy a tacharlo todo, 2 ATPs. Entonces se produce energía, se produce poder reductor y obtengo 2 piruvatos o ácidos pirúvicos dependiendo del pH del medio. ¿Y por qué es tan importante esta ruta? Pues lo repito, porque está en todos los seres vivos del planeta. No conocemos un ser vivo que no tenga la glucólisis como ruta por lo menos mencionada. Bien, y de la glucólisis, ¿qué debo recordar? Lo primero que tengo que recordar es la propia definición, es decir, que es una ruta catabólica en la que la glucosa va a pasar a piruvato y se va a generar 2 moléculas de ATP y una molécula de poder reductor en forma de NADH más H+. ¿Dónde se localiza? Pues se localiza en el citoplasma de todas las células que conozcamos y también en el estroma de las células eucariotas vegetales. El estroma que está dentro del cloroplasto, por supuesto. ¿Qué tipos de celulares lo realizan? Absolutamente todas. Todos los tipos celulares. Las dos fases que tiene son la fase de gasto, en la cual se invierten 2 moléculas de ATP, y la fase de beneficio, en la cual se genera un NADH más H+, y 4 ATPs. Como he gastado 2 al inicio, pues 4 menos 2, pues nos quedan 2 ATPs. Los reactivos, que ya los he dicho antes, es decir, de glucosa genero piruvato. Y aparte de ese piruvato, genero el poder reductor en forma de NADH más H+, y también genero energía en forma de ATP. Y recordad que esto es muy importante: cuando genero energía de esta forma, antes no sé si lo he dicho, se llama fosforilación a nivel de sustrato. Es decir, que se genera ATP usando reacciones químicas. ¿Y por qué es importante esta ruta metabólica? Porque está prácticamente, o en el 99,9999 periodo por ciento de los seres vivos. Está en todas las células, absolutamente en todas. No he dicho 100%, por si acaso. Pero hasta donde conocemos y hasta donde yo sé, todas las células del planeta realizan la glucólisis. Y esto es todo. Espero que os ayude.